¿Qué pasa, chicos? Bueno, en este vídeo vamos a ver algo que es muy importante, ¿vale? Sobre todo algo que está relacionado con el tema de la cejilla, que vamos a ver que nos va a dar principalmente dos ventajas, ¿vale? Vamos a entender un poco cómo funciona y luego vamos a ver que nos ayuda mucho en dos cosas principalmente. Primero, en poner posiciones de acordes de la mano izquierda que no sean relativamente sencillos, ¿vale? Que no sean muy complicados. Y luego además si adicionalmente queremos cantar o otra persona quiere cantar, pues si le pilla la canción en el tono de la canción un poquito por encima o un poquito por debajo de su tesitura a la hora de cantar, pues digamos que con la cejilla va a ser más o menos sencillo. Entonces, lo primero de todo vamos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a repasar que en este caso nosotros en el mástil de la cejilla tenemos el traste número 1, el traste número 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Entonces, antes de nada vamos a relacionar donde nosotros pongamos, en este caso, la cejilla con el traste número 0. Entonces, aparentemente, si a vosotros os preguntan, oye, ¿dónde está aquí el traste número 0? Pues podríais decir que está por aquí, por la cejuela, ¿vale? Que es el punto donde ya la cuerda deja de vibrar, ¿vale? La cuerda vibra desde los dos puntos de los extremos y cuando llega aquí ya para. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una referencia, que en este caso va a ser la escala de Do mayor, ¿vale? Una escala sencilla, no tiene sostenido, no tiene bemoles, y la posición, que también es muy importante, de los acordes es más o menos o relativamente sencilla, ¿vale? A la hora de poner Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, etc., son posiciones. Es verdad que los que algunos, bueno, todavía se os cuesta un poco a la hora de poner la cejilla, pues os cuesta un poco más, ¿no? Pero el resto de acordes son sencillos de poner. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger como referencia, como os digo, Do mayor. Entonces para eso, nuestra referencia a la hora, luego de saber dónde vamos a tener que poner la cejilla, nos vamos a fijar en este caso en la segunda cuerda. ¿Por qué la segunda cuerda? Porque nosotros hemos dicho que en este caso cuando no hemos puesto la cejilla, el traste número 0 está aquí. Entonces, como nuestra referencia es Do, vamos a buscar el Do y en este caso lo vamos a tener en la segunda cuerda en el primer traste, ¿vale? Entonces, nosotros sabiendo eso, vamos a decir, oye, pues mira, mi canción, por ejemplo, que es el caso que vamos a tener aquí, está en Mi bemol mayor. Entonces, si nosotros quisiéramos tocar sin cejilla, tal y como tenemos la guitarra de esa canción, pues tendríamos que poner, en este caso, veis, el dedo 1 de la mano izquierda hasta la quinta cuerda en el tercer traste. Y luego ya pondríamos Mi bemol mayor. ¿Vale? Eso serán un poco los acordes de la canción. ¿Qué pasa? Que si vosotros probáis y cogéis el dedo 1 de la mano izquierda hasta la quinta cuerda en el traste número 3, recordad siempre que al intentar poner la cejilla, pues girarla un poquito, ¿vale? Para que os sea más sencillo. Y luego simplemente pues ponéis el dedo 2 de la mano izquierda, cuarto traste, segunda cuerda, el dedo 3 de la mano izquierda, cuarta cuerda, quinto traste, y el dedo 4 de la mano izquierda, quinta cuerda, sexto traste, ¿vale? Y cogéis pulgar desde la quinta hacia abajo. Entonces, ahí escucháis que más o menos suena bien, pero si vosotros probáis, lo normal es que os cueste bastante. Entonces, ¿para qué me sirve a mí, digamos, la cejilla en este caso? Pues nosotros la cejilla, si la pusiéramos en el tercer traste, automáticamente hemos trasladado la tonalidad de Mi bemol mayor a Do mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ahora, en vez de tener que poner Mi bemol mayor como lo he puesto antes, estoy como si estuviese en Do mayor. Es decir, cuando toco Mi bemol mayor, corresponde a Do mayor, ¿vale? Es decir, en este caso, y haré un vídeo más adelante explicando un poco el tema de transportar de una tonalidad a otra, lo que corresponde es el primer grado de una tonalidad va a corresponder al primero de la segunda, el segundo de la anterior al segundo de la siguiente y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, que los grados van a corresponder unos a los otros. Entonces, en vez de tocar Mi bemol mayor, una vez que he puesto la cejilla en el tercer traste, y ahora me puedes decir tú, vale, ¿y por qué lo pones en el tercer traste? Muy sencillo. Recordar que hemos visto que nuestra referencia es Do mayor y que en la guitarra nos íbamos a fijar en la segunda cuerda. ¿Por qué? Porque en el primer traste la segunda cuerda era Do. Entonces, si nosotros vamos a ir contando, vamos a llegar a donde yo quiero llegar. En este caso, mi tonalidad está en Mi bemol mayor. Por tanto, desde Do yo voy a llegar hasta Mi bemol, que es donde yo quiero tocar, que es donde realmente está la canción. Por tanto, si tocáis Mi bemol, está en el cuarto traste de la segunda cuerda, ¿vale? Entonces, ese va a ser, digamos que ahora va a ser nuestro primer traste. Y el traste anterior va a ser el traste 0. Y como hemos visto, el traste 0 siempre corresponde a la cejilla. Entonces, por ejemplo, imaginaros,
tenéis en este caso una tonalidad, la canción está en re mayor y digamos que queréis utilizar la cejilla para utilizar las posiciones de do mayor, etc. ¿Vale? Entonces muy sencillo, cogeríais la cejilla y dirías, vale, yo quiero tocar en este caso en re mayor pero con cejilla. Pues como siempre recordad, nuestra referencia es do en la segunda cuerda. Pues vamos a ir a la tonalidad original de la canción, que en este caso es re mayor. Pues iríamos de do hasta re. Recordad subir dos semitonos, que es en la guitarra bajar dos trastes, y ahí es donde vamos a querer tocar. Entonces, en este caso, re está en el tercer traste, que ese va a ser el traste número 1. Por tanto, ¿cuál va a ser el traste número 0? Pues en este caso va a estar en el traste número 2 de la guitarra, ¿vale? Y a partir de ahí ya podríamos tocar las posiciones de do mayor, de la escala de do mayor, pero trasladado a la tonalidad original de la canción, que es re mayor, ¿vale? Entonces, si veis y más o menos habéis entendido un poco lo que pretendemos hacer y lo fácil que nos lo pone en este sentido la cejilla, que simplemente con ponerla en el traste que corresponde a la tonalidad original, automáticamente ya transportamos de una tonalidad a otra. Y ahí ya digo, simplemente, aunque más adelante lo explicaremos un poquito más detalladamente, tenéis que ver que el primer grado de la tonalidad original va a corresponder en este caso con el primer grado de do mayor. El segundo de la original corresponde con el segundo de do mayor, el tercero con el tercero de do mayor, el cuarto y así sucesivamente, ¿vale? Digamos que van a ser más o menos equivalentes, ¿vale? Os digo sobre todo por si queréis saber, oye, pues yo ya he puesto la cejilla, ¿qué posición, mejor dicho, tengo que tocar? Pues el primero de una tonalidad va a ser el mismo que el primero de la otra y así sucesivamente, ¿vale? Se van a corresponder los grados. Entonces, en este caso, como hemos visto, la tonalidad original estaba en mi bemol mayor, por tanto yo la cejilla la tengo que poner en el tercer traste, que va a ser el traste número 0, y el traste número 1, en la segunda cuerda voy a tocar un mi bemol, que es lo que yo estoy buscando, ¿vale? Recordad que siempre nuestra referencia es la segunda cuerda y vamos a ir desde do hasta la nota que corresponde a la tonalidad original. Si está en un mi, pues simplemente pondríamos, ahora en este caso la cejilla estaría en el cuarto traste y ya podríamos tocar en mi mayor, ¿vale? Simplemente moviendo la cejilla. Como veis es algo muy sencillito. Es saber que mi referencia va a ser do mayor, por tanto las posiciones que yo vaya a tocar va a corresponder a las posiciones de do mayor y luego saber cuál es la tonalidad original de la canción, desde mi bemol mayor, re menor, la que sea, y simplemente moverlo. Entonces, en este caso, para esta canción el procedimiento lo repetimos un poco para conclusiones. Vale, Pedro, yo sé que mi canción original en este caso está en mi bemol, en este caso mi bemol mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar? Muy sencillo. Primero, partimos de la segunda cuerda de este do, que está en el primer traste, y vamos a buscar la nota de la tonalidad original, que es mi bemol. Entonces, desde do buscamos mi bemol, en este caso está en el traste número 4. Entonces, lo que vamos a hacer es, si en este caso la nota está en el cuarto traste, vamos a poner la cejilla en el tercero, es decir, en el traste inmediatamente anterior. Por tanto, yo cojo mi cejilla, lo pongo en el tercer traste y ya automáticamente he trasladado y voy a poder utilizar las posiciones de los acordes de do mayor y van a estar automáticamente trasladadas a la tonalidad original, que es mi bemol mayor. Entonces, vamos a ver, vamos a tocar la canción y vamos a ver que sería mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque al final es mucho más sencillo si yo tocase, digamos, mi bemol mayor sin la cejilla, tendría que poner posiciones mucho más complicadas, que si automáticamente ya tengo la cejilla en este caso y está fija, pues simplemente voy a tener que poner posiciones mucho más sencillas. A la hora de tocar durante bastante tiempo, pues se agradece mucho, ¿vale? Y sobre todo, ya os digo, a la hora de transportar de una tonalidad a otra, pues porque muchas veces a la hora de tocar, pues no siempre la tonalidad y la persona que canta pues está, digamos, en la misma tesitura, entonces es muy importante saber transportar de una tonalidad a otra de forma sencilla y más o menos rápida. Y en este caso la guitarra es un instrumento que nos permite eso, ¿vale? A través de la cejilla podemos cambiar de una tonalidad a otra. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos
estamos en mi bemol mayor y vamos a tocar con posiciones de do mayor la canción. Aunque originalmente la canción de hecho está en mi bemol mayor, nos vamos a servir de las posiciones de los acordes de do mayor, que son posiciones relativamente sencillas y sobre todo muy comunes, que vamos a tener que aprender sí o sí, y vamos a poder tocar la canción. Entonces vamos a ver un poco cómo sería y cómo nos facilita mucho la vida, ya os digo, sobre todo a la hora de tocar y de poner posiciones más o menos sencillas, ¿vale? Que sepamos llevar. Entonces, luego el la menor, fa mayor. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una vez que ya tenemos la cejilla, ya sabemos hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, ya os digo, el primer grado de mi bemol mayor va a corresponder al primero de do mayor. Por tanto, el primer acorde va a ser el de do. Y así sucesivamente. El primero de uno corresponde con el primero de otro y el segundo de uno con el segundo de otro y así sucesivamente. Entonces, si vosotros cogéis, en este caso, los acordes originales y decís, vale, pues hace primer grado, tercero, cuarto, quinto, por ejemplo. Pues os vais a la de do mayor y cogéis el primero, el tercero, el cuarto y el quinto. Y los tocáis esas posiciones en la guitarra. Y así ya simplemente, de forma sencilla, la habéis, digamos, transportado de una tonalidad a otra y sobre todo os facilitáis mucho la vida a la hora de poner posiciones con la mano izquierda, ¿vale? Así que nada, también recordaros que he puesto una nueva sección en la página para, bueno, cualquier duda que tengáis. Ya tenéis el grupo de WhatsApp, Telegram y demás, pero bueno, ahí siempre pues podéis meteros fácilmente y preguntar, ¿vale? Así que nada, bueno, ya sabéis, cualquier duda pues os ponéis en contacto conmigo, espero que lo disfrutéis, practicad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.